Llevamos recorriendo los países del Báltico un buen par de días. Ya llevamos unos 5 días en carretera y hemos llegado a Riga, la capital de Letonia. No solo eso, la ciudad más grande de los 3 países del Báltico. Empezamos en Lituania, ahora estamos en Letonia, en nuestro camino hacia Estonia, descubriendo todos los pasajes secretos, lugarcillos, ciudades y pueblos que tienen estos países del Báltico por ofrecer. Y esto es la Plaza del Ayuntamiento, un hermoso e icónico lugar donde Riga nos abre la puerta para que vengamos a conocerla. Bienvenidos a la perla del Báltico, bienvenidos a Riga, la capital de Letonia. Esta ciudad ha jugado un papel fundamental para la historia y el desarrollo de los países del Báltico. Esta ciudad comenzó siendo un asentamiento vikingo, pero después llegaron los cruzados alemanes y vinieron a fundarla oficialmente en el año 1200. Esta ciudad ha sido un centro importante de comercio, cultura, debido a que, como siempre, este tipo de ciudades tienen una ubicación geográfica estratégica. Aquí estamos a orillas del río Daubaga, que desemboca en el Golfo de Riga, y venir a descubrir esta ciudad es encontrar una huella de cada uno de esos pasajes históricos, no solo en su arquitectura, sino en su cultura. Y eso es lo que hemos venido a descubrir. ¿De qué se trata esta ciudad? En esta ciudad no vamos a encontrar una influencia escandinava tanto como en otros lugares del Báltico, pero Riga sí pasó a formar parte del Imperio Sueco tras la guerra polaco-sueca. Es por eso que en el camino encontraremos algunos elementos suecos en sus calles. Los suecos, los alemanes, los rusos con el Imperio Ruso y después la Unión Soviética, también los nazis estuvieron por aquí. Una ciudad que desde su fundación, oiga, sí que lo ha visto todo. A principios del 1700, durante algo llamado la Guerra del Norte, la ciudad de Riga fue capturada por los rusos y se convirtió entonces en parte del Imperio Ruso. Letonia declara su independencia en 1918, pero no por mucho tiempo, ya que 22 años más tarde fue ocupada por la Unión Soviética. Justo después de esta ocupación, fue ocupada por los nazis y luego una vez más por la Unión Soviética hasta que la misma colapsó. Durante los tiempos de los rusos, esta ciudad fue sometida a algo llamado la rusificación. Es por eso que, según las estadísticas, el 40% de los habitantes de esta ciudad son de origen ruso. Y en ese entonces, los tiempos no eran muy sonrientes ni muy agradables. A muchos letones de pura cepa los trasladaron, en contra de su voluntad, a regiones bien al interior de Rusia, por allá como Siberia, para reubicarlos, porque esto de aquí ya no es de usted, hermano. Esto es de nosotros, así que vamos a reorganizar la situación. La Unión Soviética colapsa y cae en 1991 y desde ahí viene la era moderna de esta ciudad. Se ha experimentado un renacimiento cultural y económico. A esta ciudad también se le conoce por su impresionante arquitectura Art Nouveau. No por nada su casco antiguo también es patrimonio de la humanidad de la UNESCO. Y Riga ha vuelto a nacer. Ha vuelto a ser un centro muy importante para el comercio y la cultura de los países del Báltico. Primera vez que vengo por acá, Plaza del Ayuntamiento, centro del poder, más o menos por allá en el año 1300. Aquí se tomaban las decisiones más importantes para el pueblo de Letonia. Y no muy lejos de aquí tenemos esta punta, lo que fue la punta o la estructura hecha en madera más alta del mundo en aquel momento cuando se construyó. El otro centro de poder de la ciudad, la iglesia, pero desde allá tenemos una vista muy importante de la ciudad que tenemos que ir a conocer. Ah, jue madre, bueno, está bien interesante la situación. Vamos a ir a investigar. Allá veo gente subida en la cúpula, bueno, en la terraza. Buenas vistas nos esperan. Por allá en el año 1600. Construyeron la iglesia de San Peter y esta fue la estructura en madera más alta de la humanidad, del planeta Tierra, hasta que cayó un rayo y la destruyó. Pero después vino un man con mucho poder y dijo, me la reconstruyen en este instante. Y la reconstruyeron, en madera una vez más. Pero después vino la Alemania nazi, la Segunda Guerra Mundial, y volvió a quedar completamente destruida. Así que la volvieron a reconstruir, pero esta vez ya no en madera, sino una especie de metal, al cual nos vamos a trepar. Hoy en día los tiempos han cambiado y gracias a la evolución de la humanidad, no subimos por escalera, sino por ascensor. Un ascensor que se demora un poco, pero vale la pena. Pero al estar arriba, entendí rápidamente por qué la gente no solo tiene afán de subir, sino afán de bajar. Es un ventarrón ni el berraco y hace mucho frío. Tanto así que me tomó unos buenos minutos poder comenzar a hablar un poco. Se ve todas las ciudades de aquí, vea. Su glorioso río, imponente, enfrente de nosotros. Allá tenemos de frente una iglesia ortodoxa, parte de la rusificación del pueblo letón. Y justo al lado, el monumento a la libertad, la independencia de este país. Si el viento lo permite, no, es muy chévere estar aquí. Se ve todo, absolutamente todos los momentos históricos de este pueblo, solo con voltear
y girar su cabeza. Allá está el edificio tal vez más soviético de todos, un edificio para la glorificación de Stalin en tiempos soviéticos. Este edificio queda ubicado en una región de la ciudad conocida también como la Pequeña Moscú, ya que en esta sección de la ciudad llegaron a vivir los primeros rusos. Y justo aquí se construye este majestuoso, grande y elegante edificio soviético, y que al mismo tiempo fue el primer rascacielos de la ciudad. Si de atractivos turísticos se trata, ir a la cima de las ciudades me parece a mí el más importante. Es chévere porque desde allá se vio toda la ciudad, así que yo ya sé que si cojo para allá para donde llego, que si cojo para allá para donde llego. Ya no necesitamos el GPS, lo tenemos aquí. Esta tierra, fundada por los cruzados germánicos en el 1200, esta ciudad es una ciudad con una ubicación geográfica bendita y maldita al mismo tiempo. Bendita porque aquí nace un producto desde hace 45 millones de años sobre la Tierra llamado el ámbar. ¿Escucharon bien? 45 millones de años lleva la Tierra produciendo el ámbar. A lo cual yo me pregunto, ¿cuántos años tiene la Tierra acaso? Dicen los registros que el planeta tiene un poquito más de 4.000 millones de años, según algunas teorías. 4.000 millones de años. ¿Cuánto tiempo vivimos aquí? Nosotros dicen que estamos en el año 2024. Eso es una cosa minúscula comparada al tiempo que lleva la Tierra flotando, ¿no?, en el espacio. Así que deje de preocuparse porque la persona que le gusta en el gimnasio no le da like a su foto. Salga, viva la vida, aprovéchela que es corta. ¿Y por qué digo que tierra maldita y bendecida al tiempo? Es gracias al ámbar. Al ámbar se le conoce como el oro del Báltico, y en la antigüedad al ámbar se le utilizaba no solo como joyería, sino también con fines medicinales y rituales religiosos. Es por eso que en esta región del mundo se desarrolló la ruta del ámbar, que conectaba la ruta europea que lleva de los países del Báltico hasta Italia, conectándola también con los países escandinavos. Y la sede principal era aquí, lo que hoy en día sigue siendo uno de los puertos más importantes de esta región de Europa, en la ciudad de Riga, la capital de Letonia. Y para los que se preguntan qué es el ámbar, pues véalo, hermano. Esto de aquí, con el cual hacen joyería, muchos de ustedes conocen el ámbar. Es esto justamente que tengo yo en mi mano. Ya lo habían visto, ¿sí o no? Véalo aquí en su forma más cruda y más legítima. Esto tendrá un proceso, ¿no? Yo me imagino, para llevarlo a la joyería que vemos aquí en este ejemplo. Por ejemplo, este artesano que vende sus joyas, sus collares y sus cositas. Esto que parece ser un girasol, tal vez, para colgarlo en el cuello. Todo hecho en ámbar, está bien bonito. Y ya sabiendo que el ámbar es tan popular en esta región, pues aguanta llevarse un recuerdo bien significativo de esta región del mundo, ¿no? Un lugar muy importante donde encontramos al gallo que está encima del gato, que está encima del perro, que está encima del burro. Esto de aquí son los famosos músicos de Bremen. Los músicos de Bremen, un reconocido y popular cuento alemán, donde un burro, un perro, un gato y un gallo no pueden realizar sus tareas habituales de burro, perro, gallo y gato. Y ante semejante problema, pues deciden unirse y formar una banda musical, y con ella se dirigen a la ciudad de Bremen. Cuando están en ese viaje, los animales descubren una casa ocupada por ladrones, y para asustarlos, deciden subirse uno encima de otro y emiten fuertes sonidos, creando la ilusión de una criatura mucho más grande y aterradora. Su táctica funciona y los ladrones huyen del lugar. Ya una vez conoce el cuento y la historia, podemos explicar fácilmente la expresión facial de todos estos animales. Mire el perro, pero mire el gato, hermano. Están realmente en una furia. Imagínese uno encontrarse un bicho de estos y pensar que es un animal mitológico de 4 cabezas, bien bravo. Un lindo cuento infantil alemán que ahora conocemos. No por nada a esta ciudad se le conoce como la perla del Báltico. Lo diríamos más bien, el ámbar del Báltico. No importa el nombre que le ponga. Es una joya de la historia humana, de la historia europea, y es un privilegio y un placer poder venir a conocerla. Así hayan sido parte del Imperio Ruso, de la Unión Soviética, hoy en día la posición de estos países del Báltico está súper clara. Es muy popular encontrar por aquí en todas partes, en estos países, banderitas de apoyo a la situación de Ucrania, ¿no? Marcando ahí su posición política ante el problema, lo cual es muy importante mencionarlo porque es que Rusia está aquí nomás, pero vamos a conocer esa frontera cuando lleguemos a Estonia, donde hay un lugar un poco más interesante. No se puede hacer un recorrido por el Báltico sin venir a conocer su ciudad más importante. Y es que si comparamos a esta con Vilna, la capital de Lituania, la cual estuvimos recorriendo en este simpático video que les dejo por acá, esta se siente mucho más urbe, mucho más ciudad. Todo esto es el casco antiguo, ¿no? La parte vieja de la ciudad, muy lindo todo, mucha historia, pero desde arriba lo vimos, la ciudad se extiende y sí que tiene una vibra diferente. Pero cada lugarcito de este recorrido del Báltico tiene lo suyo. Cada lugarcito
con su oferta que hace que valga la pena conocerlo. Y acá, como quien no quiere la cosa, sin querer queriendo, hemos llegado al Domo de Rica o a la Catedral de Rica, uno de los edificios más emblemáticos de esta ciudad y de este país. Esta catedral fue fundada por el mismo obispo que fundó la ciudad y es no solo la catedral, sino una de las construcciones más antiguas del Báltico. Esta catedral pues no lucía así, aunque muy parecido, porque ha tenido múltiples renovaciones y ampliaciones a lo largo de los siglos, lo cual es muy interesante porque es una mezcla de estilos arquitectónicos, pasando por el estilo gótico, renacentista y a su vez el barroco. Además es que aquí no se ve muy grande, pero esto en aquella época tenía 140 metros de altura. Hubo un par de incendios aquí y allá, un par de problemillas, pero después de la renovación ya le cortaron un poco la altura, ya no tiene 140 metros, pero sigue siendo bastante impresionante. Además es que la catedral queda aquí en esta bella plaza. Muy lindo, muy tranquilo el lugar, la Plaza del Domo, una de las principales plazas públicas de la ciudad de Riga. Está ubicada en el mero corazón de la ciudad. Y qué tranquilo que se vive por acá. Realmente, bueno, aprovechando el verano, ¿no? Porque el verano debe ser muy corto. Estamos en este momento en pleno verano, pues a la filmación de esto, y vea, tengo mi buena chamarrita, mi buena chaquetica, porque así que diga uno, jue madre, qué calor, no, un poquito de frío en la mañana y en la tarde otra vez vuelve. Pero para donde usted mire, si agarramos por allá, vea, sin mapa, nos metemos para allá o nos metemos para allá, para donde quieran, vamos a encontrar historias y cositas lindas. Vamos a seguir este gusano verde articulado, a ver a dónde nos lleva. Se ve que el man sabe para dónde va. Y vean además esta estructura tan interesante que tengo por detrás. Es un espacio público con columpios gigantes, donde usted viene con su familia, con sus amigos. Hay espejos, ahí estoy yo, amigos, ¿cómo están? Y viene usted y se echa por ahí a balancearse en estas grandes estructuras de colores. Son el tipo de cosas que se ve muy seguido en los veranos primermundistas. Son el tipo de cosas que hace que uno deje de preguntarse en dónde está la platica de los impuestos. Muy bonitos los columpios. Y vea que sí, llegamos a un lugar bien interesante, porque cuando usted mira Europa y ve todas estas calles, usted dice, oiga, cuánta historia, mire todos estos edificios tan antiguos, tan viejos, pero esto de aquí alrededor no es tan viejo como parece. Si queremos hablar de antigüedad, les presento a los tres hermanos. Estos edificios de aquí, 1, 2 y 3. Estos edificios sí que son más viejos que Matusalén, y es que mire, esa estructura, nada más en el look se ve. Pero ¿por qué son tan importantes? A estos tres edificios se les conoce como los tres hermanos. Son tres grandes casas ubicadas aquí en el casco antiguo de la ciudad. Pero no solo eso, son las casas residenciales más antiguas de la ciudad. Y un ejemplo perfecto para conocer la arquitectura tradicional letona. Tenemos tres casas, la 17, la 19 y la 21. Y cada una de ellas refleja un estilo arquitectónico diferente. Cada una construida en una época distinta. Así que al venir a conocerlas, podemos tener una visión única de la evolución de la arquitectura urbana de este país. Esta es la casita número 17, es la más antigua de todas, construida en 1490. Esta casa tiene un estilo gótico que muestra la influencia de las casas de herrería del norte de Europa. Después tenemos la casa 19, construida en 1646, casi que 200 años más tarde. Esta es la más grande de las tres casas y cuenta con una entrada de estilo barroco. Y esta es la casa número 21, construida a finales ya del siglo XVII. Tiene una fachada barroca un poco más simple que la número 19, pero lo interesante son sus ventanas simétricas y un portal de piedra esculpida. Hoy en día estas tres casas son museos, ¿no? Pero la gente de aquí tuvo que luchar para que el gobierno le metiera mano y pudieran conservarlas, porque estaban ya bien caídas, bien deterioradas, muchos años han pasado. Aquí antes, hace mucho tiempo, también vivía gente que tuvo que ser relocalizada para tenerlas aquí, preservadas como las tenemos, y que fueran un museo, en el cual no venden comida, y siendo la 1 de la tarde, el hambre apremia, vamos a probar algunos platillos de por aquí, a ver ¿qué tal? A ver si la comida le hace match a la arquitectura. Miren esas callecitas pequeñitas. Esto parece una postal, ¿no? Vea, pongo mi mano nomás para que vean que es real. Qué cosa tan increíble. Miren el piso, cómo es. Estas grandes piedras y estas casitas de colores al lado y lado. Qué cosa bella. Y además aquí en la mitad tenemos una fuente. ¿Será? ¿O qué será esto? ¿Quién sabe para qué sería, no? ¿Será que en la época era utilizado para acceder al agua o para amarrar aquí a su caballo? ¿O qué sería? ¿Quién sabe qué sería esta situación de aquí? Pero lo que sí es seguro es que qué belleza estas casitas de colores
donde hoy en día vive gente, donde también hay algunos restauranticos porque huele a comida, haciendo que ahora sí se nos estalle el estómago. Ya encontramos dónde comer. Dícese que aquí sirven comida tradicional letona, o por lo menos tradicional del Báltico. Vamos a echarle un par de mordisqueadas a la situación con ojo crítico para ver. Dicho y hecho, en ese restaurante probamos platillos tradicionales de esta región del mundo. Unos pancakes hechos de papa con una rica salsa, una carnecita con unas papirris, pero quiero hacer énfasis en esta hijuemadre sopa de acá. Esta sopa se llama la sopa salanka y puedo decirles aquí, delante del divino, que es una de las sopas más ricas que yo me he comido en mi vida. Yo no sé si esta sopa es tradicional de Letonia, me disculpará la gente de aquí, sino que nada, en un caldo de carne de res con algunas aceitunas, una buena selección de vegetales y carnes frías, me hace llegar a la conclusión que este viaje por el Báltico no es solo un deleite para los ojos, sino para el paladar. Se ha comido muy rico por acá, increíblemente rico. Además hay una sopa también rosada y es una sopa fría. Cuando la probé por primera vez fue raro y después la volví a ver y la volví a pedir porque fue rico. Así que vamos a ir a conocer nuestro último monumento importante de la región, ya en búsqueda hacia el Pichirilo, que nos va a llevar hacia el siguiente país y el último del Báltico. Vamos a entrar esta misma noche a Estonia, el camino por allá. Esta es la calle que nos lleva del casco antiguo al resto de la ciudad. Vamos a atravesar un canal muy importante, pasando aquí la calle por esta cebra, donde evaluaremos de cerca y con carne propia la cultura ciudadana de la gente aquí, íntegra, en su punto. Y hay mucha gente porque, bueno, venimos todos, creo yo, a conocer al Monumento de la Libertad. El Monumento de la Libertad lo tenemos de frente y es que es clave. Veanlo, amigos míos. Eso que parece un obelisco no es un obelisco, es una elegante dama de verde arriba que en sus manos, si se fijan bien, tiene 3 estrellas. Cada una de las 3 estrellas representando las 3 regiones más importantes para la historia de este país, regiones históricas que juntas hacen la fuerza de llamarse un país consolidado, libre, independiente, llamado Letonia, y que desde su capital, espero que hayan conocido más de este país, de esta región del Báltico, que les haya gustado este video, que le manden caricias a la abuela y nos vemos en la próxima. De aquí en adelante, en un Pichirilo muy parecido a ese, pero no acuático, nos vamos para Estonia a ver qué cuenta la gente por allá y que por favor también tengan de esta berraca sopa.